Buenas noches, Dios los bendiga grandemente a todos los que están ahí, aquellos que se van a conectar en un momento. Esperamos mientras se van conectando. Espero que hayan tenido un día bendecido, un día lleno de su presencia, un día de búsqueda, un día donde el Señor haya hablado a su corazón y tenga un trato íntimo con cada uno de nosotros. Conmigo, bueno, no podía empezar recién porque estaba siendo ministrada por el Señor, así que esperando, y ya después cuando me conecté no tenía internet. Así que bueno, por eso empecé unos casi 10 minutos más tarde. Así que bueno, Dios los bendiga, buenas noches, Dios te bendiga grandemente, un abrazo grande, y que Dios fortalezca tu vida. Bien, vamos a comenzar, ¿sí? La última vez estuvimos hablando acerca de las atmósferas de luz. Estuvimos también hablando de las atmósferas de tinieblas, pasamos a la atmósfera de luz. Y hoy vamos a hablar de cuando yo genero una atmósfera de luz, cómo yo puedo generar una atmósfera de luz, que también lo habíamos visto, hablando acerca de que cuando yo me cedo por completo a su verdad, cuando dejo que su verdad gobierne mi vida, cuando dejo que la verdad que Yeshua me ha revelado a mi corazón comience a tomar el control de mi vida, a tomar el control de mis pensamientos, a tomar el control de mis actitudes, a tomar el control de mis emociones, de mis sueños. ¿Sí? Eso tiene que ver con cederme por completo a Él. ¿Está bien la música o está un poco alta? Buenas noches Neri, buenas noches Julie, Dios te bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga grandemente. Bien, hablábamos de si generamos atmósfera de luz cediendo nuestra vida, si cediendo por completo nuestra vida a esa verdad que nos ha sido revelada, que nos ha sido entregada, que nos ha sido dada. Buenas noches Moni, Dios te bendiga. Ahí estoy acomodando la música, ahora la bajé un poquito. Bien, vieron que ahí, bueno, puse como título cediéndome. Tiene que ver con esto, tiene que ver con cederme por completo a su gobierno, a que su verdad me gobierne, a que Yeshua gobierne mi vida, a que Él tome el lugar en el centro, que Él tome el lugar en el trono, ¿sí? Que Él tome el control, el mando de mi vida. Rendirme tiene que ver con cederle todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que represento, ceder mi voluntad por completo. ¿Vieron que la palabra habla del libre albedrío que tenemos para decidir, que el Señor nos dio ese libre albedrío? Yo decido, ¿sí?, qué escojo. Él me pone delante de mí el camino de la vida y de la muerte, decisiones justas e injustas. Yo tomo la decisión. ¿Qué hago? ¿Sí? Si decido caminar en justicia, siendo gobernado por su verdad, siendo gobernado por sus enseñanzas, siendo gobernado por Yeshua, que Él tome el control de mi vida, o si le cedo el control, o si le cedo el gobierno a las tinieblas, a el espíritu de error, que viene para desenfocarme, que viene para quebrantar mi corazón, que viene para para distraerme con respecto a cuál es mi propósito, cuál es mi asignación. Por eso es importante que yo pueda cederme, que yo decida cederme y darle el control a Yeshua. Entonces es ahí cuando comienzo a generar atmósferas de luz a mi alrededor, que eso también lo habíamos hablado el jueves pasado, donde hablábamos acerca de la atmósfera de luz y cómo yo la puedo generar a mi alrededor, cómo yo comienzo a formarla. ¿Se acuerdan que las atmósferas comienzan en nuestros pensamientos, ya sea de luz o de tinieblas? ¿Sí? ¿Por qué viene un pensamiento a mí? Puede ser que el enemigo ponga un pensamiento en mi mente, entonces a través de eso genera emociones, sentimientos, acciones, y termina dando un fruto. Cuando ya esa atmósfera está fortalecida, cuando ya esa atmósfera está fuerte, comienzo a dar un fruto, ¿sí? O ya sea un fruto bueno o un fruto malo. Eso tiene que ver con la decisión que yo tome, con los juicios que yo haga, con que me deje gobernar por
por mi Padre, que me deje gobernar por Yeshua, por su verdad, esa verdad que Él ha dejado para mí en su palabra, ¿sí? Tiene que ver con cederme por completo, con rendirme por completo, rendir mi voluntad, dejar mi libre albedrío por su voluntad, para que Él establezca su gobierno en mi vida, para que Él establezca sus reglas, para que establezca una dirección en mi vida, que obviamente esa dirección va a ser la mejor, ¿no es cierto? Cuando yo decido darle el gobierno a Yeshua, cuando yo le cedo mi silla de gobierno, entonces me convierto en un hijo legítimo, me convierto en un ciudadano del reino, dejándome gobernar por esas leyes, dejándome gobernar por esos estatutos, por esa verdad revelada en mi corazón. Cuando yo no tengo una vida gobernada por mi Padre Celestial, cuando yo no cedo mi gobierno, se puede ver en mis actitudes, en mi manera de hablar, en mi manera de pensar y obviamente en los frutos. Por eso la palabra del Señor es clara y dice, por los frutos vas a conocer a aquellos que están delante tuyo, aquellos que vienen a hablarte y que sus palabras parecen dulces, pero en realidad tienen un sabor amargo porque dicen una cosa, pero hacen otra, ¿sí? Tiene que ver con eso, aprender a examinar lo que me están diciendo para entender si es una verdad o si es un error, o si es una mentira, o si es un engaño, que no es lo mismo que una mentira, porque va con una verdad, pero una verdad para manipular a las personas. Buenas noches Esther, Dios te bendiga, esa es mi suegra. Buenas noches Gera, Dios te bendiga. Buenas noches Luis, Dios te bendiga. Gracias por estar ahí. Dios los bendiga grandemente. Bien, seguimos con esto. ¿Vieron cuando hablábamos acerca de Juan capítulo 8, 31? Que Yeshua está hablando a los judíos, que también lo hablamos acerca de esto, donde Él les dice que aquel que cree y permanece en esa verdad, ¿sí?, se convierte en un discípulo de Él. Buenas noches, Moni, Dios te bendiga. Aquel que permanece, aquel que se deja gobernar por esa verdad, aquel que cede su gobierno, aquel que cede su voluntad a esa verdad que está siendo revelada a tu vida y permanece en esa verdad. Porque ¿cómo permanezco en esa verdad? Estudiando, buscando, leyendo, pasando tiempo en el secreto con Él, permanezco en esa verdad. Hace que eso se vaya levantando un cimiento fuerte, que aunque venga la tormenta más fuerte, no me va a derribar. Buenas noches, Coto, Dios te bendiga. Buenas noches, Isabel, muchas bendiciones. ¿Sí? Entonces, cuando yo decido ceder ese gobierno y dejar que esa verdad se haga mía, ¿sí? o que yo me cedo por completo a esa verdad y le entrego el gobierno a Yeshua, entonces voy a permanecer en esa verdad. Le estoy dando a Él la autoridad y la autorización para que Él haga en mí lo que Él ya tiene determinado para mi vida, lo que ya está establecido desde antes de mi nacimiento, lo que el Señor ya escribió de mí en ese libro de mi vida, ¿sí? Que el Señor dice que cuando terminó de escribirlo, entonces ahí me dio vida en este mundo, ¿sí? Para llevar a cabo esa asignación, para llevar a cabo ese propósito con el cual fui formada, fui codificada, fui hecha con detalles específicos. El Señor no me hizo así porque sí. Todo tiene un propósito. El Señor no hace las cosas porque sí, no hace de la manera que las hace porque sí. Todo tiene un propósito. Entonces, cuando yo cedo mi gobierno, cuando yo me rindo a esa verdad, cuando yo permanezco en esa verdad, me convierto en un discípulo que es el único que puede disolver las atmósferas de tinieblas. Es el único que puede llevar a cabo esa acción, ¿sí? De disolver esas atmósferas que se crean alrededor de las personas, que a veces las personas no se dan cuenta y están caminando bajo esa atmósfera de tinieblas, bajo esa atmósfera de presión, esa atmósfera que no le permite avanzar, que no le permite ver por qué suceden tantas cosas a su alrededor. Si han entregado su corazón al Señor, si han aceptado en su corazón al Señor, en su vida, si han dejado que Él entre en su corazón, ¿cómo puede ser que siga viviendo de esa manera? Buenas noches, Gaby, Dios te bendiga. Hola, Nati, Dios te bendiga. Entonces,
tiene que ver con esto, tiene que ver con cederle mi voluntad al Señor. ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que ceder mi voluntad al Señor? Porque mi identidad y mi propósito están en Él. Él me creó con un propósito, Él me creó de una manera para que yo llevara a cabo una asignación específica, ¿sí? Entonces tiene que ver con eso. ¿Por qué ceder mi silla de gobierno? ¿Por qué ceder mi voluntad? ¿Por qué rendirme a Él? ¿Por qué dejar mis sueños? ¿Por qué dejar mis anhelos? ¿Por qué dejar lo que yo quiero hacer? Mi voluntad. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que hacerlo? Entonces quiere decir que me están lavando el cerebro, quiere decir que yo no puedo tomar decisiones. No, no pasa por eso. Pasa porque el Señor conoce qué es lo que necesito, porque Él me formó, porque Él me creó, porque Él me trajo este tiempo, porque Él puso, como decíamos, ¿no?, códigos específicos dentro de mí que van a ayudarme para llevar a cabo ese propósito, para llevar a cabo esa asignación. Él me conoce, mi identidad está en Él. Cuando yo me es revelada mi identidad de hijo de Dios y que pertenezco a ese pueblo escogido, ¿sí?, ese sacerdocio escogido, entonces es ahí cuando mi vida cobra sentido. Es ahí cuando comienzo a ver las cosas de otra manera, es ahí cuando comienzo a vivir una vida totalmente distinta. Sigo teniendo a lo mejor dificultades o se me presentan algunos problemas, pero la forma en resolverlos, la manera de pensar cambia. Porque mi identidad ha sido revelada, porque mi propósito ha sido revelado, pero solo cuando yo decido que Él gobierne mi vida, cuando yo decido darle a Él la autorización, porque no se olviden que somos nosotros los que decidimos, somos nosotros los que le damos a Él la autorización para obrar en mi vida, ¿sí? Somos nosotros los que tomamos la decisión. El Señor no va a entrar por la fuerza. Dice su palabra que Él golpea la puerta, el que le abre, Él va a entrar. Si yo no le abro la puerta de mi vida, Él no va a entrar. Entonces tiene que ver con eso. Pero cuando le abro la puerta de mi vida, tengo que entender que Él va a empezar a acomodar ciertas cosas que tienen que ver con lo mejor para mí. Tienen que ver con llevar a cabo ese propósito. No estamos porque sí, no hemos sido puestos en este mundo porque fue un error, porque mis papás tal vez no se cuidaron o porque nací equivocadamente. No es así, eso son mentiras que el enemigo nos ha querido hacer creer para desviarnos del plan, para desviarnos del propósito, para desviarnos de la asignación. Es tiempo de abrir nuestros ojos, es tiempo de ceder nuestra voluntad. Mientras yo tenga el control, mientras yo tenga el dominio, seguramente mis decisiones van a ser equivocadas. Seguramente voy a cometer errores, me voy a dañar y me voy a desgastar sin necesidad de hacerlo, porque cuando yo me cedo a Él y cuando Él toma el control, Él me direcciona. Él va direccionando mis pasos, Él va alumbrando mi caminar, Él va enderezando mis sendas. Si cometí errores, Él los va a ir acomodando, Él va acomodando mi caminar. Pero solo cuando yo dejo que Él tome el control. Porque si no, me convierto en esas personas que le abro la puerta, Él golpea, yo le abro la puerta por necesidad, lo dejo entrar, pero le pongo una sillita en el comedor y no lo dejo entrar a las habitaciones. No lo dejo entrar más allá, sino que le pongo límites a través de no cederme ante su voluntad o ante su gobierno o ante su verdad. Él me está diciendo la verdad, Él me indica en su palabra, es el manual que yo tengo para mi vida, para que cometa los menos errores posibles. Los voy a cometer, siempre vamos a cometer errores, porque es así, pero el Señor se encarga. Si yo me dejo gobernar, si yo me dejo guiar, si yo me dejo, bien como cuando hacemos la planchita en el río. No sé si algunos habrán hecho la planchita, yo sí, y te dejas llevar por el agua y descansas, ahí te dejas llevar, te dejas arrastrar. Qué lindo, qué descanso, qué manera de relajarse, porque vos te relajas, flotas y te lleva, ¿sí? Eso tiene que ser, es lo mismo. Cuando yo abro la puerta de mi corazón a Yeshua, cuando lo dejo entrar en mi vida, es porque entonces estoy rindiendo mi corazón, o por lo menos debo tomar la decisión de rendir mi corazón por completo, permitirle acceder a cada habitación,
para que Él comience a limpiar, para que Él comience a enderezar mi caminar, para que Él comience a mostrarme para qué estoy, por qué estoy en este lugar, con qué razón, con qué motivo, qué es lo que quieres de mí, Señor, para que Él comience a llevarme como ese río, ¿sí? Y yo pueda dejarme llevar por ese río poderoso del Espíritu Santo. Otra de las razones por la cual debo ceder mi silla de gobierno es, como decíamos, porque fui hecha a su imagen y semejanza. Dice su palabra que Él nos hizo a su imagen y semejanza. No nos hizo así, o no nacimos así porque sí. Él se tomó el tiempo de moldearnos, de poner códigos, ¿sí? De poner dones, talentos que están dentro nuestro, y que son necesarios que los descubramos para poder, como decimos, llevar a cabo esa asignación. Buenas noches, Zulma y Silvi, Dios la bendiga. Otra de las razones por la cual yo debo ceder mi silla de gobierno es porque nadie, absolutamente nadie, me conoce como Él. Él me conoce en profundidad. Él conoce mis tristezas, Él conoce mis alegrías, conoce mis necesidades. Él sabe lo que es mejor para mí. Cuando yo decido dejarme gobernar por Él, no tengo que salir a defenderme de nadie. Yo no tengo que salir a defenderme de aquellos que tal vez hablan sin razón, ¿sí? Solo lo hacen porque quieren dañarme. Él se encarga de defenderme de mis enemigos. Él se encarga de hablar por mí. Entonces es ahí cuando yo descanso, cuando no me estreso, cuando estoy confiada. Él se encarga, dice que Él me da todo lo que necesito. Él es la fuente inagotable de todo lo que necesito. Dice que Él está ahí, que me ama. Y como un padre ama a sus hijos, Él da lo mejor a sus hijos. Buenas noches, Mercy, Dios te bendiga. Entonces aprendo a vivir de una manera diferente, a estar tranquila, a estar tranquilo, a dejarme llevar por ese río sobrenatural que inunda mi vida con esa paz sobrenatural que aún en los momentos más difíciles, más oscuros, que pueda estar a mi alrededor, pasando, que pueda haber en el mundo, yo estoy confiada, yo estoy confiado, estoy plantada en esa roca que es Yeshua. Y nada me va a desviar, nada, no importa la tormenta que venga, no me voy a desviar. Porque yo conozco, porque yo me entregué, porque yo confío en mi Señor. Otra de las razones que para ceder mi silla de gobierno es porque es el único que puede ayudarme. Es el único que puede ayudarme. Podemos ir a psicólogos, podemos ir a médicos, podemos ir a cualquier lugar, pero Él tiene todo lo que necesito. Él tiene todo lo que necesito. Él llega aún más allá de lo que el médico puede llegar. Él llega aún más allá de lo que un psicólogo puede llegar. Él llega mucho más allá. Él penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y no hay enfermedad que pueda resistirse a Él, porque Él se llevó toda enfermedad en esa cruz del Calvario. Entonces, si hoy estoy pasando necesidad, si hoy estoy pasando por una enfermedad, es porque entonces no he entregado mi silla de gobierno, no estoy buscando a Él, confiando en Él, sabiendo que Él tiene el control. Sabiendo que Él tiene el control. Confío en mis propias fuerzas. Cuando yo hago las cosas a mi manera, en mis propias fuerzas, entonces me desgasto físicamente, espiritualmente. Y es cuando comienzo a ver las cosas oscuras, de manera oscura, todo mal, todo triste, todo que no hay solución. Comienzo a bajar mi mirada a lo natural. Comienzo a bajar mi mirada a lo normal que todo el mundo ve. Olvidándome de quién soy, olvidándome de a dónde pertenezco, olvidándome quién me hizo, de dónde vengo, olvidándome de mi identidad. Porque eso es lo que el enemigo hace, a través de mis pensamientos, a través de esta atmósfera de tinieblas, me va robando mi identidad, me va robando todo lo que tengo, lo que soy, lo que represento. Es más, se lo voy entregando, se lo voy cediendo. Cuando soy gobernada por Él, cuando soy gobernado por Él, mis pensamientos
Y mi accionar posterior a ese pensamiento van a ser de justicia. O sea, voy a tomar decisiones correctas porque estoy siendo gobernada por él. Estoy dejándome llevar por ese río. Estoy soltando el control, entregándole a él el control. El timón, ¿vieron como el timón de un barco? Entregándole ese control para que me lleve por el lugar donde él quiere que yo vaya. Para que me direccione, para que mis decisiones sean justas, como dice, o sea, correctas. Y si es lo contrario, si yo le entrego o me dejo gobernar o mis pensamientos son influenciados o gobernados por un espíritu de error, entonces lo que voy a producir van a ser o tomar decisiones injustas, equivocadas, que me van a llevar hacia un final que no es el que mi padre determinó para mí. Y tal vez termine a lo mejor estresada, tal vez termine triste, desganada, sin ver sentido a las cosas, preocupada, alterada, porque tiene que ver con eso. Tiene que ver con que yo sigo teniendo el control y sigo dejando que el espíritu de error meta en mis pensamientos cosas equivocadas, para distraerme, para desenfocarme, para olvidarme de lo que mi padre ya dijo de mí. Buenas noches, Carlos, Dios te bendiga. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dice en Proverbios, recuerden que los pensamientos son los que originan las atmósferas, ¿sí? Nuestros pensamientos originan la atmósfera y de acuerdo a lo que yo le dé lugar, voy a originar esa atmósfera, ¿sí? Dice en Proverbios 23, capítulo 23, versículo 7, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Nuestros pensamientos nos revelan a nosotros mismos dónde está centrado nuestro corazón, dónde está puesto nuestro corazón. Nuestros pensamientos nos van a revelar, nos van a mostrar si mi vida está, o mi corazón está cedido a Yeshua o está cedido a mi voluntad, ¿sí? A mi voluntad. ¿Y qué hace el enemigo? Te estudia, te mira, ve cómo caminas, ve cómo hablas. Él te estudia, él no conoce tus pensamientos, él no puede conocer lo que vos estás pensando, pero sí puede introducir en tu mente pensamientos equivocados, pensamientos que generen atmósfera de tinieblas. Y cuando yo los hablo, entonces comienzo a declararlos y establecerlos en mi vida. Como por ejemplo, no sirvo para esto, no lo voy a poder hacer, no tengo la capacidad para esto, yo no puedo, me da vergüenza, no me animo, no puedo. Todo eso, o qué mal que está la situación, o todo esto se viene abajo, o no, es imposible salir al flote. Estoy comenzando a declarar lo que primero fue puesto acá y que no está alineado o no va de acuerdo con lo que mi padre me está diciendo. No va de acuerdo absolutamente con lo que mi padre me está diciendo. Entonces cuando yo lo hablo, también lo escucho y lo creo. Lo creo en mi corazón. Y comienza a formarse entonces una atmósfera de tiniebla. Por eso es muy importante que cuando nosotros, de la base, partamos de la base, leer su palabra, conocer su palabra, escudriñar su palabra para que mis pensamientos sean renovados constantemente y no darle lugar a esos pensamientos que no vienen de parte de mi Padre, que no tienen nada que ver con su verdad, sino que son del espíritu de error, que vienen con engaño, que vienen con distorsión de la verdad, para que yo los crea, para que yo los hable, para que yo los declare. ¿Qué pasa cuando le decimos a nuestros hijos, no servís para nada, no servís para nada, no servís para nada, no vas a lograr nunca nada, no vas a lograr? Lo estamos condicionando a ese pensamiento. Ese pensamiento genera una estructura, una fortaleza mental. ¿Y qué va a hacer mi hijo cuando crezca? Precisamente, o va a tener la autoestima bajo, o no va a creer que puede lograr algo en la vida, y va a terminar siendo mediocre,
o se va a conformar con lo poco que tiene, o va a ser dominado por el miedo, porque miedo a avanzar, miedo a probar, miedo a arriesgarse, porque no fue criado de esa manera. Como cuando le ponemos nombres a nuestros hijos, ¿sí? Nombres que a veces la traducción o el significado es malo. Por ejemplo, Mara. Mara significa amargura. Y yo todo el tiempo estoy diciéndole sos amarga, ¿sí? Y puede que termine siendo triste, deprimida, y tiene que ver con lo que yo voy generando, con lo que yo voy declarando. Por eso es muy importante, cuando hay pensamientos que son equivocados, renovarlo con el conocimiento de su palabra, entender qué es lo que el Padre está diciendo, alinear mis pensamientos con la verdad, con esa verdad que es Yeshua revelándose a mi vida, dejando que tome el control, confiando en Él, a pesar de que todo a mi alrededor se vea oscuro o se vea como que no hay solución. Todo lo contrario a lo que mi Padre dejó en su palabra, a lo que Yeshua me revela, a lo que Yeshua me muestra a través de la lectura de la palabra. Si yo no la leo, si yo no la conozco, soy muy fácil de seducir por el espíritu de error. Soy muy fácil de distorsionar lo que mi Padre me dijo. Entonces comienzo a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Comienzo a hablar de una manera equivocada. Me manejo de una manera equivocada. Tomo decisiones injustas, o sea, erróneas, que me van a conducir a un resultado, obviamente, malo, que no es el que yo quería. Muchas veces nos hemos propuesto decir, yo no voy a ser como mi mamá, yo no voy a ser como mi papá. Mis padres se divorciaron, a mí no me va a pasar eso. Yo no voy a caer en ese error. Yo no voy a tener ese carácter. Yo voy a educar a mis hijos de una manera distinta. ¿Cuántas veces dijimos esas cosas? Pero terminamos cometiendo el error y siendo igual. Porque tiene que ver con que mis pensamientos fueron establecidos desde mi niñez, fueron puestos en mí desde cuando era muy pequeño, ¿sí? Y eso se convierten en actitudes que yo voy aprendiendo y repito, son como patrones. Son patrones que se establecen en mi vida de conducta. Y esos patrones también generan atmósferas espirituales en las que voy a caminar. Por eso es importante que cuando yo conozco la verdad, y esta verdad me es revelada a mi corazón y comienzo a caminar en esa verdad, entonces comienzo a quitar esas fortalezas, esos patrones que siguen teniendo control sobre mi vida porque todavía no rendí mi corazón a Él, porque no rendí mi silla de gobierno a Él, porque no me cedí por completo. Esos patrones van a formarse en mi vida. Y los voy a terminar haciendo inconscientemente y aún involuntariamente. Los voy a terminar haciendo. ¿Por qué? Porque no ha sido renovado mi pensamiento, porque no ha sido roto esas estructuras, porque no ha sido revelado a mi corazón. No he cedido mi gobierno a Él. No he dejado que Él tome el control de mi vida, que me direccione. Necesito dejar que Él tome el control para que los resultados sean diferentes. Si no, los resultados van a ser iguales a los que yo ya he visto, a los que yo no quiero llegar, pero voy a terminar teniendo el mismo resultado. Es como decimos, si yo hago lo mismo una y otra vez, el resultado va a ser el mismo. Ahora, si yo cambio la manera de actuar, entonces el resultado va a ser distinto. Cambiando mi manera de pensar, entonces el resultado va a ser diferente. Buenas noches, Debbie, Dios te bendiga. Entonces el resultado va a ser diferente. Pero todo pasa por lo que hablamos al principio. Tengo que dejarme gobernar por Él. Tengo que dejarle tomar el control a Él para romper ese patrón de conducta que ha sido puesto en mi vida y pararme. ¿Vieron como las piezas de dominó? Que tumbamos una y se van tumbando todas. Bueno, que yo sea la pieza de dominó que no se cae, que permanece en pie, que permanece parado, que marca una diferencia, que si de mí para atrás, en mis generaciones anteriores, tuvieron el mismo resultado, yo me paro sobre esa roca, yo me paro sobre esa verdad revelada, yo me paro sobre Yeshua
Y entonces establezco un resultado diferente para mis generaciones que van a seguir, para mis hijos, para mis nietos, bisnietos, tataranietos, que sea diferente el resultado. Yo me determino a caminar en esa verdad. Yo tomo la decisión de dejarme gobernar por esa verdad y entonces seguramente voy a obtener un resultado diferente. Voy a obtener un resultado diferente. Eso es lo que me enseña su palabra. Eso es lo que me enseña su verdad. Debo tomar la decisión de yo no quiero vivir más así, yo no quiero tener el mismo resultado que tuvieron mis padres, yo no puedo vivir mediocremente, yo no quiero esto para mi vida, no lo quiero para mis hijos. Hoy me paro, hoy soy la pieza de dominó que no se cae, porque decido dejarme gobernar por él, porque le cedo mi gobierno, porque le entrego mi voluntad, cedo mi voluntad a él, porque él es el sentido de mi vida, porque él me conoce, él me formó, él sabe lo que necesito. Él no tiene la culpa de mis decisiones y el resultado que obtuve de esas decisiones son mis consecuencias, porque yo no me dejé gobernar por él, porque no me dejé direccionar por él. Tengo que dejarme guiar por él. La única manera que podemos juzgar nuestros pensamientos, si son buenos o malos, es a través de buscar la guía en su escritura, en su palabra. Es ahí cuando yo veo si lo que estoy pensando está correcto, si lo que estoy escuchando está correcto. ¿Qué pasa? Una vez hablábamos con unas personas a las cuales estábamos enseñando acerca de la palabra y hablamos precisamente de esto. Yo puedo tener mi postura, mi pensamiento. Vos podés tener tu pensamiento acerca de lo que estamos hablando ahora, por ejemplo. Vos podés tener tus pensamientos formados, ¿sí? Ahora, cuando yo abro la palabra, cuando yo hablo la Biblia, se terminan mis pensamientos, se terminan tus pensamientos, se termina mi postura y se termina tu postura. Esa es la verdad. No hay vuelta que darle. Aún cuando yo digo sí, pero, y ese sí, pero, no me deja a mí ver con claridad. No me deja a mí entender que lo que estoy viendo o lo que estoy haciendo no es lo correcto. ¿Sí? No cedo mi silla de gobierno. No le entrego mi vida. Es rendirme a él por completo, dejar que él tome las decisiones, que él tome, digamos, el control. Necesito hacerlo para obtener un resultado diferente. Mi trabajo, tu trabajo, es mantener esa atmósfera de luz que se crea con el reconocimiento y la rendición de mi vida a Yeshua. Reconocimiento y la rendición de mi vida a Yeshua. O sea, lo reconozco como mi Señor. Lo reconozco como el todo. Lo reconozco como que lo necesito. Estoy haciendo las cosas por mi cuenta, por mis fuerzas. Y tarde o temprano esas fuerzas se van a terminar. ¿Y qué me va a quedar? Nada. Voy a estar vacía. Voy a estar vacío y no voy a saber para dónde ir. Por eso es mejor dejar que Él tome las decisiones, dejar que Él me guíe para pasos seguros, para tomar las decisiones correctas, para no desgastarme innecesariamente. Me desgasto cuando hago las cosas con mis fuerzas, cuando no confío en Él, cuando no descanso en Él, cuando no dejo que Él tome el control. ¿A qué te están llevando tus pensamientos? ¿Hacia dónde te están llevando tus pensamientos? ¿Hacia lo malo? ¿Hacia lo bueno? ¿Hacia las atmósferas de luz? ¿Hacia las atmósferas de tinieblas? En muchas ocasiones el pueblo del Señor se ve en densas tinieblas y camina adormecido y sin fuerzas porque su mente está llena de vanas sutilezas que lo van desgastando hasta llevarlo a un estado de oscuridad y ceguera, hasta llevarlo a un estado de depresión, hasta llevarlo a un estado de enfermedad, hasta llevarlo a un estado de miseria, porque no estoy dejando que Él tome el control, porque lo estoy haciendo en mis propias fuerzas. Bueno, el Señor te dice, levántate y resplandece. Ha llegado tu luz. Es tiempo de dejar que Él tome el control, para que entonces esa luz resplandezca en mi vida, me permita ver más allá,
me deje ver lo que no estoy viendo, entender lo que no estoy entendiendo, para que su verdad sea revelada y ilumine mi camino. Dice que es lumbrera, su palabra es lumbrera mi caminar. Y si dice la palabra que su palabra es lumbrera mi caminar, quiere decir que debo leerla, que debo estudiarla. Muchos años hemos ido a los templos, hemos ido a iglesias, no importa dónde estés, ¿sí? Porque no estamos hablando de religiones, pero sí nos hemos dejado guiar por otra persona, que a lo mejor esa persona es como nosotros, es de carne y hueso y comete errores y tiene debilidades, ¿sí? Y se equivoca. Y no me he tomado el tiempo de yo buscar, si yo también lo puedo hacer. En un tiempo, ¿qué pasaba? Tiempo lejano atrás, ¿sí? Se hablaba en latín dentro de las iglesias y la gente no entendía ni jota de lo que se hablaba. ¿Por qué? Porque se ejercía un cierto control sobre las personas a través de eso. Nosotros hoy tenemos la posibilidad de entender su palabra, de que ha sido traducida para que podamos entenderla, para que podamos leerla, para que podamos escudriñarla. No es lo mismo que leerla. Escudriñar es meterme en la profundidad y dejar que eso sea revelado a mí. ¿Por qué decimos tantas veces revelado? Porque si no me es revelado a través del Ruach HaKodesh, a través de su Espíritu Santo, entonces se transforma simplemente en un conocimiento. Un conocimiento que muy pronto se puede esfumar, se puede perder, se puede olvidar. Pero cuando eso es revelado a mi corazón, entonces toca tan profundo en mis entrañas que es imposible volverme atrás. Es imposible negar lo que me está haciendo ahora. Revelado, me quema, empieza a moverse algo en mi interior, me conmueve. Esa verdad comienza a consumirme por dentro. Comienza a haber un cambio en mí. Cuando las personas no son gobernadas por esa verdad, permanecen en sus mismas posturas. Van a los templos, asisten a las iglesias, se sientan en las sillas, adoran, cantan, leen, pero siguen igual. No hay un cambio, ni siquiera en su forma de hablar. No hay un cambio en su manera de hablar, en su manera de vestirse, en su manera de caminar. No hay un cambio. Siguen igual, solo asisten a una iglesia, solo asisten a un templo, no se toman el tiempo de dejar que el conocimiento de su verdad y la revelación de su verdad comiencen a invadir sus vidas, para que entonces no sean engañados. ¿Cuánto tiempo? Acá en Montevideo ha habido gente que ha venido de parte del Señor a hablar y muchas veces han sido engaños. Y la gente ha caído en ese engaño, ha sido dañada. ¿Por qué? Porque no ha leído su palabra, porque no ha escudriñado su verdad, porque se ha metido a ver si lo que le estaban diciendo era verdad. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El Señor le decía, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es de vida o muerte conocer su verdad. Es de vida o muerte entender lo que estoy escuchando. Porque van a venir en este tiempo muchos engañadores, falsos profetas, hablando con engaño, hablando de la palabra, pero con engaño, una palabra que es para manipular a las personas, para que llevarlas a hacer lo que ellos quieren, para envanecerse a sí mismos. Entonces, si no conocemos la verdad, ¿cómo vamos a distinguir el error? Siempre nos decían eso, si no conoces el billete falso, ¿cómo vas a conocer el billete verdadero? Si no conoces la verdad, ¿cómo vas a detectar el engaño? Aquel que viene con una verdad engañosa, una verdad que solamente va a hacer que seas manipulado, que seas engañado, que seas desviado, que seas distorsionado lo que Dios te dijo. ¿Cómo vas a reconocerlo? ¿Cómo vas a entender lo que el Señor te está diciendo si no lees su palabra? Te está advirtiendo, vienen tiempos donde van a hablar un engaño para que hasta los hijos de Dios, aquellos que han entregado su vida, sean engañados también. ¿Por qué? Porque no buscaron su verdad, porque no leyeron su palabra.
Ay, pero no entiendo. Ay, pero la forma que habla me es difícil entender lo que me está diciendo el Señor. Dice el Señor que aquel que necesite sabiduría, Él se la da. Él está ahí para darte sabiduría. Está el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que te va a enseñar su palabra. Te va a enseñar a entender lo que estás leyendo. Pero no, es mucho más fácil dejar que otro lo haga por mí. Pero ese otro que lo hace por mí, muchas veces no va a ser con la verdad, sino con un espíritu de engaño. Y entonces vamos a ser desviados. Este es un tiempo donde todo eso se está moviendo. Vemos en las noticias, lo escuchamos en prédicas, lo escuchamos en la radio, en todo lugar donde vamos se escucha engaño, mentira, cosas que no tienen nada que ver con lo que mi Padre nos enseña, con lo que Él dejó establecido en su palabra y que solamente vienen para distorsionar una verdad, para establecer otras prioridades, como hablamos, para crear atmósfera de tinieblas, para que cree un desorden en mi vida, para que entonces comience a ver, pero no está tan mal, pero son muy exagerados, son unos fanáticos. Entonces empezamos a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. El Señor no tiene medias tintas, como se diría. No hay términos medios. El Señor es blanco o es negro. O estás con Él o estás con el enemigo. ¿Sí? Es muy simple. Yo no puedo estar en el medio. Entonces es tiempo de tomar una decisión. Si querés someterte a su gobierno o si querés dejar que el enemigo gobierne tu vida. Que el espíritu de error tome el control sobre tu vida. ¿Qué resultados estoy teniendo en cuanto a mis pensamientos? ¿Cuál es el resultado porque he tomado yo el control? Sí, ahí en Mateo capítulo 12, versículo 34 dice, generación de víboras, le decía Yeshua. Dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia de tu corazón habla la boca, del corazón habla la boca. Solo escuchen hablar a las personas. Y van a entonces ver qué hay en su corazón. Escuchen hablar a las personas. Presten atención. Y ahí van a ver qué es lo que hay en su corazón. O miren, vean los resultados. ¿Cómo vive? Si lo que dice lo hace. Si su casa está en orden. Si está dejándose gobernar por esa verdad. Cuando nos dejamos gobernar por la verdad de Yeshua, entonces no tenemos el control nosotros mismos y comenzamos a ver ese resultado, porque nuestra manera de hablar, de caminar, vuelvo a decir, cambia. En Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Su palabra nos está advirtiendo, su palabra nos está enseñando para que no seamos engañados, para que no seamos persuadidos, para caer en ese error, para caer en ese engaño, para que podamos estar a un paso delante de lo que el enemigo quiere hacernos. ¿Qué pasó con Yeshua? El mismo enemigo Satanás se presentó en el desierto. Cuando fue llevado por el Espíritu Santo Yeshua al desierto, él se presentó con una verdad, un engaño, una verdad engañosa para su beneficio. Porque sabía que si Yeshua se rendía a él, si cedía su gobierno a él, entonces él iba a tener la autoridad por sobre todas las cosas. ¿Qué pasó con Adán? Adán le cedió el gobierno a Satanás y por eso caímos en iniquidad. Al cometer ese pecado, al cometer ese error, le cedió el gobierno a Satanás. El gobierno que tenemos nosotros ahora, porque a través de Yeshua lo recuperamos. Entonces, tenemos que leer para entender cómo son las cosas, para que no seamos engañados. O sea, ¿cómo renovamos nuestros pensamientos? Lo decíamos recién, cediendo mi silla de gobierno, meditando en la palabra, memorizando la palabra, para tener una palabra en que meditar todo el día, para que cuando venga alguien con engaño, con mentira, yo pueda detectarlo, cambiando mi lenguaje, haciéndome consciente, cuidando lo que veo y escucho y hablo, reemplazando mis pensamientos
leyendo su palabra. Esa es la manera en la que yo voy a ir renovando mis pensamientos. Dice, no conforméis a este siglo. Tenemos que renovar nuestro pensamiento constantemente, porque todo el tiempo el enemigo quiere tratar de desviarte, quiere tratar de engañarte para que tomes decisiones equivocadas. Si queremos realmente gobernar las atmósferas espirituales, debemos comenzar a hacerlo desde adentro hacia afuera. Convertirnos en sus discípulos, dejar que Él gobierne nuestra vida. Y entonces podremos gobernar esas atmósferas, derribar las atmósferas de tinieblas que se han formado en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros trabajos. Tenemos que ceder nuestro gobierno a Él, renovando nuestros pensamientos todo el tiempo, dejando que Él tome el control de mi vida, para que Él me direccione, para que Él me enseñe, para no ser engañado, para no ser llevado hacia una dirección equivocada, la cual va a ser pues puedo morir espiritualmente, puedo enfermarme espiritualmente. En base a la decisión que yo tome, va a ser el resultado. Quiero tener resultados diferentes, entonces tomo decisiones diferentes. Renuevo mi mente, dejo que Él tome el gobierno, dejo que Él me enseñe, me direccione, ilumine mi camino. Leo su palabra, escudriño su palabra. Me cedo a Él por completo. Entonces el resultado va a ser distinto. De lo contrario, esos patrones, aun cuando no quiera, van a ser reproducidos en mi vida. Voy a volver a cometer los errores que tal vez cometieron mis padres, mis antepasados, ¿sí? Entonces, hoy tengo que tomar la decisión. ¿A quién le cedo mi silla de gobierno? ¿A quién me cedo? ¿A quién le cedo mi voluntad? ¿A quién dejo que tome el control de mi vida? ¿A quién le doy el timón de mi vida? Es necesario, es un tiempo de decisiones. Es un tiempo donde necesito buscarlo más que nunca. Porque decíamos, Él es mi todo, Él es mi creador, Él es mi salvador, Él tiene lo que necesito. Él direcciona mi vida. Sí, cuando le conocí, comencé a tener resultados en mi vida, pero hoy me encuentro de nuevo sumergido en las tinieblas, es porque no supe permanecer en esa verdad. Porque solamente lo recibí, pero lo dejé en el comedor. Si mi vida volvió a estar sumergida en esa atmósfera de tinieblas, a ser mediocre, a tener opresión espiritual, es porque entonces no cedí mi gobierno, sino que sigo teniendo el control yo. Sigo haciendo de la forma en que yo quiero las cosas. Vuelvo a decir, si quiero obtener resultados diferentes, entonces tengo que hacer las cosas diferentes, dejándome gobernar por Él. Aun cuando parece difícil, pero Él nunca dijo que nos iba a dejar solos. Él dijo que iba a estar con nosotros. Él dijo que iba a guiarnos. Dice, cuando le decía a Josué, antes de entrar a la tierra prometida, la cual iban a conquistar, aquella que el Señor les iba a entregar, le dijo, esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Quiere decir que la situación se puede poner complicada, pero Él iba a estar ahí. Él no lo iba a dejar. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Confiar en Él. Dejarme llevar por Él. Dejarme guiar por Él. Cuando David se presentó ante Goliat, él sabía que no era con sus fuerzas, y lo dijo, no es con mis fuerzas, es con el Espíritu del Señor, que yo vengo contra ti. Entonces tiene que ver con eso. Su confianza estaba puesta en ese Dios sobrenatural, ese Dios todopoderoso. Su confianza estaba puesta en Él, no en sus actitudes, no en lo que yo puedo hacer por mi fuerza, sino en Él. Y venció el gigante. Entonces cada gigante que se presente delante de mí,
para que yo pueda conquistar la tierra de mis pensamientos. Yo los voy a poder vencer si me someto a su gobierno, si me someto a su voluntad. De la única manera en que los voy a poder vencer, y entonces obtener resultados diferentes, y entonces obtener la victoria para mi vida, para mi familia, para mis hijos y para toda mi descendencia, para toda mi generación que venga después de mí. Amén. Qué gran verdad, ¿no? Qué manera de que el Señor nos habla cuando nosotros dejamos que el ruido se calle, que el ruido se apacigüe, que dejamos que comenzamos a concentrarnos en Él. El Señor nos habla, nos direcciona, nos enseña, porque Él nos ama, Él quiere lo mejor para nosotros. Él dijo que iba a estar siempre, que nunca nos iba a abandonar, ni siquiera en el valle de sombra y de muerte, Él iba a estar al lado nuestro. Es más, hasta cargarnos también. Pero yo debo dejar que Él tome el control y confiar en que Él conoce lo mejor para mí. Dejarlo gobernar mi vida, tomar el control, es lo mejor que podemos hacer, porque entonces no vamos a estar estresados, vuelvo a decir, no vamos a tener preocupación. Va a haber dificultades, pero la manera de enfrentarlas es distinta, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Todo dice su palabra, no algunas cosas, todo lo puedo en Él que me fortalece. ¿Y qué hacemos cuando se presentan las dificultades? ¿Nos bajoneamos? ¿Nos ponemos mal? Tal vez ni le buscamos, que es lo primero que tenemos que hacer. Pero ojo, cuando las dificultades pasan, debemos seguir buscándole. Porque dice la palabra que el enemigo nos deja por un tiempo, pero luego viene nuevamente. Y si no aprendo a resistir, ¿y cómo voy a resistir? A través de la palabra, a través de mi lectura, a través de mi devocional diario, a través de mi tiempo en el secreto con el Señor, a través de mi intimidad con mi Padre. No voy a resistir, no voy a permanecer en esa verdad, sino que voy a ser fácilmente desviado, fácilmente engañado, fácilmente van a ser distorsionados mis pensamientos. Amén. Espero que les haya sido de bendición. Espero que puedan reflexionar, meditar en esto que estuvimos ahora hablando, como lo hago yo, porque no es que ya está la súper superada, no, es todo el tiempo tenemos que sumergirnos en su verdad. Y siempre tiene un maná para cada día el Señor, un alimento espiritual para cada día el Señor. Si yo hoy no le busqué, mañana es diferente, no es el mismo de hoy. Me perdí el maná de hoy, mañana tengo otro, pero hoy me perdí el que tenía para hoy. Entonces, busquémoslos diariamente, sumerjámonos en su profundidad, dejémonos llevar por ese río, metámonos bajo sus alas. Su protección y su cuidado siempre están cuando yo confío en Él, cuando yo me dejo gobernar por Él, cuando yo me someto a su voluntad. No a mi voluntad, no a mis deseos. Cuando el Señor toma el control, el resultado va a ser distinto. Siempre va a ser distinto. Espero que les haya sido de mucha bendición. Mucha bendición. Y vamos a estar ahora, vamos a estar orando. Vamos a estar declarando que esta verdad va a seguir siendo revelada en mi corazón. Que aun cuando me cueste, lo voy a hacer, voy a tomar la decisión. Hoy tomo la decisión de dejarme gobernar por Él, cederme a Él, para que entonces los resultados sean distintos. Vamos a orar. Te invito a cerrar tus ojos ahí donde te encuentras y vamos a estar orando al Señor, declarando, estableciendo. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento, Señor. Gracias por tu verdad. Gracias, Señor, porque tú estás. Gracias porque tú sigues enseñándonos. Porque tú sigues mostrándonos, Señor, direccionando nuestras vidas, Señor. Padre, en este momento, Señor, te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Yeshua entra en nuestras vidas, toma el control, te cedemos nuestro gobierno, te cedemos nuestra voluntad,
Ponemos en ese altar nuestra voluntad para que sea consumido, para que tú comiences a ser a quien brille en nuestra vida, para que tú crezcas y yo mengüe, para que tú seas quien gobierne mi vida. Cedemos nuestra silla de gobierno a ti, Padre, en este momento. Ayúdanos, Ruach HaKodesh, a que cada día podamos rendirnos por completo. Cada día podemos someter nuestros pensamientos a ti, para que nuestros pensamientos sean renovados en tu verdad, para que podamos tener hambre y sed de conocerte, de pasar tiempo leyendo tu palabra, entendiendo que tu sabiduría reposen sobre nosotros, para que podamos cada día entender lo que tú nos estás hablando, lo que tú nos estás diciendo, para que no seamos engañados, para que no seamos desviados, para que la realidad aparente que el enemigo nos ha hecho ver cambie cuando nos decidamos ser gobernados por ti y que tú tomes el control. Entonces nuestra visión será ampliada. Entonces las escamas que han sido puestas en nuestros ojos, que no nos permiten ver más allá de esto que nos rodea, esto natural que nos invade cada día y nos hace perder la paz, nos quita el gozo, nos quita la tranquilidad, invade nuestras vidas. No pueda seguir haciéndolo, sino que tú, Señor, invadas nuestras vidas con tu paz, con tu gozo, con tu revelación, con tu sanidad, con tu amor, para que tú nos sostengas aún en el día malo, para que permanezcamos en el día malo, guiados por tu verdad, por tu luz. Señor, estos son tiempos donde necesitamos conocer, no dejarnos llevar por la multitud o por lo que ven nuestros ojos, sino poder ver mucho más allá, para que tú reveles lo que está detrás, para que podamos entender cómo tenemos que hacer las cosas, qué decisiones tomar ante las circunstancias, si se presentan negocios, si se presentan trabajos, si se presentan estudios, qué decisiones tomar. Porque tú conoces mi vida, porque tú ya escribiste mi vida. Entonces, ¿cómo yo, que no conozco, puedo tomar decisiones sin guiarme por lo que tú me dices? Si tú ya escribiste mi vida y yo no sé lo que escribiste. Ayúdanos, Señor, cada día a rendir nuestra voluntad a ti, a permanecer en tu verdad, a dejarnos guiar, a que tu verdad nos gobierne y tome el control de nosotros, de nuestros pensamientos. Te adoramos, Señor, te bendecimos en esta noche y que esto pueda seguir siendo dada aún mayor revelación a todos aquellos que están escuchando ahí, inclusive a mi vida, papá, para que yo también pueda bendecir a otros, para que pueda guiar a otros hacia tu verdad, hacia esta revelación que tú nos estás dando en esta noche, Señor. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu presencia, te adoramos, anhelamos conocerte aún más. Tenemos hambre y sed por conocerte. En el nombre de Yeshua, Señor, te damos gracias, papá. Amén y amén. Amén. Bueno, amados, Dios los bendiga grandemente. Espero que haya sido de mucha bendición y que hoy tomemos una decisión. Y que hoy podamos conocer aún más qué es lo que está diciendo mi Padre en este tiempo, qué es lo que me está queriendo decir. Hay cosas que el Señor solamente nos va a decir a nosotros, a cada uno de ustedes, solo específicamente, a vos Gaby, a vos Moni, a vos Nati, a vos Neri, a vos Julie, a vos te quiere hablar, pero si no lo buscamos, no me lo puede decir porque no estoy prestando atención, porque mi mente está en otro lado, porque estoy tan atareado o tan atareada que no puedo escucharlo. Hay tanto ruido a mi alrededor que no puedo detectar su voz. Entonces no puedo ser guiada por Él, no puedo ser guiado por Él. Porque hay cosas que solamente Él te quiere decir cara a cada uno de ustedes que están ahí escuchando. Pero yo decido si lo quiero escuchar o si sigo haciendo las cosas a mi manera. Siempre decido yo. Amén. Dios los bendiga grandemente y nos vemos el próximo jueves. Bueno, ya el próximo jueves capaz que esté mi esposo, así que será en el otro jueves. Dios los bendiga. Hasta luego.